Hola amigos, a continuación trataremos de explicar cómo se resuelven los diversos tipos de ejercicios con la aplicación del efecto Doppler. El fenómeno del efecto Doppler es una aplicación que se usa donde intervienen tres aspectos. Uno que es el observador, otro que es la fuente que emite el sonido y el otro donde están observador y fuente. Tenemos tres pequeños ejemplos para tratar de desarrollar. Entonces el primer punto dice, calcula la frecuencia percibida por el observador que se acerca con 20 metros por segundo a una fuente que emite 280 segundos a menos 1. Ese es el primer ejercicio que vamos a tratar de desarrollar. El segundo dice, calcula la frecuencia percibida por el observador si la fuente se aleja del observador con 40 metros por segundo y emite 350 segundos a la menos 1. Y el tercero dice, calcula la frecuencia percibida por el observador si se acerca el observador con 30 metros por segundo y la fuente con 50 metros por segundo. Y la fuente emite 420 segundos a la menos 1. Entonces, para poder hacer el análisis del efecto Doppler debemos tener en cuenta la siguiente información. Vamos a hacer un pequeño resumen acá. Entonces, efecto Doppler. Entonces, para el estudio del efecto Doppler debemos tener en cuenta tres aspectos. Uno, que es el observador. Otro, que es la fuente, quien emite el sonido. Y el otro aspecto sería el observador y la fuente. Bueno, entonces para poder tener en cuenta este análisis, aquí vamos a interpretar si el observador se aleja o se acerca de la fuente. Si el observador se acerca, entonces vamos a utilizar una formulita así, que dice la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia que emite la fuente, factor de la velocidad del sonido más la velocidad del observador, que es quien se acerca, sobre la velocidad del sonido. Con esta formulita calculamos la frecuencia cuando el observador se acerca. Si se aleja, entonces utilizamos esta formulita. Dice que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia percibida, factor de la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Ahora vamos a tener en cuenta si la fuente se acerca o si la fuente se aleja. Si la fuente se acerca, entonces tenemos la frecuencia percibida por el observador es igual a la fuente, factor de la velocidad del sonido sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Con esa fórmula calculamos si es la fuente quien se acerca, y si la fuente se aleja, entonces sería la misma pero con signo contrario. Sería F B sobre B más BF. En este caso, si el observador y la fuente, si ambos se mueven, entonces hay que analizar si se acercan o si los dos se alejan. En este caso, si se acercan, entonces es conjugar estas dos. Entonces decimos que la frecuencia del observador sería igual a F, que es la frecuencia percibida por la fuente, F factor de B más BO, fracción de B menos BF. Se conjugan las dos fórmulas. Y si se alejan, sería lo contrario. Entonces tenemos B menos BO, B más BF. Teniendo ya en cuenta estos parámetros, entonces ya nos queda más fácil plantear cada situación. Y entonces vamos a tratar de resolver el primer punto. Entonces dice en el primer punto, calcula la frecuencia percibida por el observador. Entonces la frecuencia percibida por el observador es lo que vamos a hallar, que se acerca. Aquí el que se acerca es el observador, con velocidad de 20 metros por segundo. Esto lo vamos a llamar velocidad del observador, 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque es el observador quien se acerca. A una fuente que emite, esa es la frecuencia que emite la fuente, de 280 segundos a la menos 1. En este caso,
el que se mueve es el observador. Y como el observador se acerca, pues entonces miro el cuadrito de las fórmulas y la fórmula que me sirve para trabajar sería la primera. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el observador es igual a F, factor de B más BO, fracción de B. Aquí me faltó un ingrediente que es la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Ese es un valor constante. Reemplazamos en la fórmula. Decimos que la frecuencia percibida por el observador es igual a F, que vale 280 segundos a la menos 1, factor de la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, más la velocidad del observador, que son 20 metros por segundo, esto sobre la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo. Entonces aquí resolvemos y decimos que la frecuencia percibida por el observador es igual a 280 segundos a la menos 1, factor de, aquí tenemos una suma algebraica, entonces sería 360 metros por segundo sobre 340 metros por segundo. Cancelamos metros por segundos y metros por segundos. Para poder dar solución a esto, pues sencillamente debo realizar la operación que está indicada. ¿Qué operación hay indicada dentro del factor? Tenemos una división. ¿Qué vamos a dividir? El numerador, que es la suma de la velocidad del observador y la velocidad del sonido, entre la velocidad del sonido, es lo que se va a dividir. Entonces eso aproximadamente me daría 1,058. 1,058. Ahora se resuelve el factor. 1,058 por la frecuencia percibida por la fuente, que son 280 segundos a la menos 1. Y eso me daría 296 segundos a la menos 1. ¿Qué quiere decir? De que el ejercicio está bien resuelto, debido a que el análisis, si la frecuencia que percibía el observador era de 280 segundos a la menos 1, al acercarse al observador, la frecuencia va a aumentar. Y de esa manera hemos resuelto el primer punto. Vamos con el segundo punto. Dice, calcula la frecuencia percibida por el observador. Por el observador, si la fuente se aleja, en este caso la que se mueve es la fuente y el observador está en reposo, la fuente se aleja con velocidad de 40 metros por segundo. Esto lo llamaríamos velocidad de la fuente. 40 metros por segundo. Y emite 350 segundos a la menos 1. Esa es la frecuencia que emite la fuente. Tenemos la velocidad constante, que son 340 metros por segundo. En este caso, la que se mueve es la fuente y se aleja. Dice que se aleja la fuente, entonces sería esta formulita la que vamos a aplicar. Entonces dice que la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia que emite sobre la velocidad del sonido, B más BF. Con esta formulita vamos a trabajar y reemplazamos. La frecuencia que emite son 350 segundos a la menos 1, factor de la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, fracción de 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, más la velocidad de la fuente, que son 40 metros por segundo, de acuerdo a las condiciones del problema. Resolvemos la operación que está indicada ahí. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el observador es igual a 350 segundos a la menos 1, factor de 340 metros por segundo, que es en el numerador se mantiene igual, y debajo tenemos una suma algebraica, entonces tenemos 380 metros por segundo. Cancelamos metros por segundos y metros por segundos y resolvemos. Sería 350 segundos a la menos 1, factor de la operación que tenemos indicada sería una división, que vamos a dividir la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, lo vamos a dividir entre el residuo, el cociente, que es 380 segundos a la menos 1. Se realiza la división respectiva, eso me da 0,89 aproximadamente. Entonces la frecuencia percibida por el observador, ahora se resuelve el producto, que sería 0,89 multiplicado por 350 segundos a la menos 1, que es lo que emite la fuente. Y me da aproximadamente 311.5 segundos a la menos 1.
Este valor se ajusta a lo real debido a que se aleja la fuente, entonces por consiguiente la frecuencia debe disminuir. Si emitía 350, al alejarse va a disminuir. Entonces vamos con el tercer y último punto. Decimos, calcula la frecuencia percibida por el observador si se acerca el observador con 30 metros por segundo. Entonces aquí decimos la velocidad del observador sería 30 metros por segundo. Y se acerca la fuente también, los dos se acercan en este caso. Y la fuente se acerca con 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Colocamos el valor constante, que es la velocidad del sonido. 340 metros por segundo. Como los dos se acercan, en este caso la fórmula que me sirve sería esta. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el observador sería igual a la frecuencia B más BO, B menos BF. Esa es la fórmula que voy a aplicar. La frecuencia percibida por el observador sería igual a, dice que la frecuencia que emite la fuente, de acuerdo a las condiciones del problema, la fuente emite 420 segundos a la menos 1. 420 segundos a la menos 1. Entonces decimos 420 segundos a la menos 1, factor de la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, más la velocidad del observador, 30 metros por segundo, sobre la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente, que son 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Entonces la frecuencia percibida por el observador sería igual a 420 segundos a la menos 1. Segundo a la menos 1. Factor de arriba realizamos la división, sería 370 metros por segundo. Sobre, abajo me daría 340 menos 50, me daría 290 metros por segundo. Entonces decimos que la frecuencia percibida por el observador sería igual a 420 segundos a la menos 1. Aquí tengo que realizar la división, que sería 370 metros por segundo dividido 290 metros por segundo. Eso me da aproximadamente 1.27. Cancelamos las unidades y tenemos que la frecuencia percibida por el observador sería establecer el producto entre 1.27 y la frecuencia percibida por el observador. Aproximadamente eso me da 533,4 segundos a la menos 1. Y efectivamente la frecuencia tiene que aumentar porque los dos se acercaron. De esta manera hemos terminado con éxito, hemos explicado un ejercicio del efecto Doppler. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información suscríbase a mi canal en YouTube, me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas, para que disfrute de todo este material. Cualquier duda, cualquier objeción, realice los comentarios respectivos, que con muchísimo gusto la atenderé. Para servirles con muchísimo gusto.